Se abre audiencia de vinculación al proceso y solicitud de medidas cautelares. Carpeta de investigación 315/2014. Se le concede la palabra a la Fiscalía para exponer sus alegatos. Gracias, su señoría. Considerando la Fiscalía satisfechos los requisitos establecidos por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, atentamente se solicita al tribunal se vincule a proceso al señor Serrat Santana, toda vez que se le ha formulado imputación por el delito de homicidio, contemplado en el artículo 302 y subsecuentes del Código Penal Federal, de forma culposa, atendiendo a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 9 del mismo ordenamiento jurídico. Se le ha otorgado al señor Serrat Santana la oportunidad para rendir declaración. Declaración rendida ante la agente del Ministerio Público, Luisa Martínez Pérez, y de la cual obra la transcripción en la correspondiente carpeta de investigación, en la cual el inculpado dijo que, a pesar de saber que se cumplían las peticiones del ahora occiso, el señor Carrasco González, se ponía en riesgo la seguridad de la embarcación, procedió a acercarse al puerto costeando, y aunque, siguiendo con su testimonio, ni la carta náutica ni el plotter decían que hubiera nada peligroso por esa zona, él, con su alto nivel de estudios navales y su vasta experiencia como capitán de embarcaciones, debió ser consciente de que cuando hay corrientes de aire y mareas altas, existe el peligro de que se formen arenales e incluso que haya rocas que quedan expuestas. Lo anterior según el relato de los hechos realizado por el testigo Manuel González Álvarez, quien es capitán de puerto. Esta hipótesis se refuerza en el hecho de que en su declaración el imputado dijo que, además de manifestarle al señor Carrasco sobre el peligro, argumentó este peligro diciendo: uno nunca sabe, por lo que se desprende que obró culposamente, aunado a que la ofendida, la señora Parra González, dice además en su testimonio que el barco iba muy rápido. Es por esto, su señoría, que la Fiscalía aduce que hay indicios razonables para suponer que se cometió el delito de homicidio en forma culposa. Además, al parecer de esta Fiscalía, no se acredita ninguna de las causas excluyentes del delito contempladas en el artículo 15 del Código Penal Federal y, por lo tanto, se solicita atentamente se dicte auto de vinculación a proceso al señor Sebastián Serrat Santana. Gracias. Habiendo escuchado lo anterior, se le concede la palabra a la defensa para exponer sus alegatos. Señoría, de manera atenta y respetuosa, la defensa hace solicitud de no vinculación a proceso, dado los siguientes hechos y argumentos que a continuación explayaremos. Primeramente, el día 12 de junio del presente año, el señor Sebastián Serrat Santana se encontraba preparando la embarcación Lupita Amor para llevar a cabo un paseo que su patrón le había dicho que iba a realizar como servicio a unas amistades con las cuales tenía él negocios muy importantes. Cabe señalar que estas amistades son funcionarios del gobierno y tienen nexos con el gobierno muy cercanos. Por lo cual, el señor Sebastián Serrat Santana, desde este momento, empezó a sentir una presión psicológica de parte de su patrón, pues les dijo que quería que cumpliera todos sus mandamientos. Así pues, se dirigieron hacia la mar y llevaron a cabo las actividades que en los hechos relata la agente del Ministerio Público. Consta en estas declaraciones que los pasajeros de la embarcación estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas en gran cantidad. Una vez llegada la tarde, el señor Sebastián Serrat decide regresar a puerto, puesto que semanas anteriores había habido tormentas y estas podrían provocar que se juntaran montículos de piedras o de arena y que fueran un peligro inminente para la embarcación, pues con la nocturnidad de la noche estas no podrían ser visibles y podrían ocurrir accidentes. Así se dispuso el señor Sebastián Serrat a informárselo al señor Luis Javier Carrasco González, ahora occiso. El señor Luis Javier Carrasco le dice que su esposa quiere acercarse a la costa para ver las luces de la ciudad. El señor Sebastián Serrat le dice:
con mucha responsabilidad que él no puede acercarse a la costa, pues existe peligro de accidentes. El señor Luis Javier lo amenaza y le dice que si no cumple sus demandas, lo acusará con su patrón y su trabajo podría peligrar. Es entonces que la presión psicológica se reitera en Sebastián Serrat. Esta presión lo lleva a tener un trastorno por estrés agudo, condición médica que afecta la capacidad de razonamiento de las personas y que sufriéndola la relacionamos con el artículo 15, fracción séptima del Código Penal Federal, que a la letra dice que el delito se excluye al momento de realizar el hecho típico, que la gente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión, en virtud de padecer trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, a no ser que la gente hubiera provocado su trastorno mental dolosa o culposamente, en cuyo caso responderá por el resultado típico, siempre y cuando lo haya previsto o lo fuere previsible. Es claro que el señor Sebastián Serrat Santana no se provocó ese trastorno mental, sino que fue inducido por su patrón y por el señor Luis Javier Carrasco González al ejercer una presión psicológica reiterada sobre él. También, de los hechos antes narrados, la defensa quiere resaltar que el señor Sebastián se negó en todo momento a las caprichosas instrucciones de Luis Javier Carrasco González, pero que al haber recibido amenazas que atacaban su integridad y el peligro de poder ser destituido de su trabajo, que es el único sustento para su familia, el señor Sebastián se vio coaccionado en su libertad de acción y llevó a cabo las acciones que terminaron con la muerte del señor Luis Javier Carrasco. Es entonces que relacionamos esto con el artículo 15 en su fracción tercera, que nos dice que el delito se excluye cuando se actúe con el consentimiento del titular del bien jurídico afectado, siempre que se llenen los siguientes requisitos. 1. Que el bien jurídico sea disponible. 2. Que el titular del bien tenga la capacidad jurídica para disponer libremente del mismo. Y por último, que el consentimiento sea expreso o tácito y sin que medie algún vicio, o bien que el hecho que se realice en circunstancias tales que permitan fundadamente presumir que de haberse consultado al titular, estuviese otorgado el mismo. El señor Sebastián, al haberle advertido al señor Luis Javier Carrasco de los peligros de acercarse a la costa, se toma como su pregunta para saber si el señor Luis Javier concede el llevar a cabo estos actos. El señor Luis Javier dio su consentimiento, así como los demás pasajeros. Así pues, expuestos ya los argumentos fácticos, probatorios y jurídicos, la defensa solicita se declare improcedente la petición del fiscal y se dicta en su lugar el auto de no vinculación a proceso. Acto continuo, se le concede la voz a la Fiscalía para proponer las medidas cautelares. Gracias, su señoría. Con la venia del tribunal y de conformidad a los artículos 154, 157 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y tras haber analizado la carpeta de investigación del señor Serrat Santana, la Fiscalía respetuosamente solicita que el tribunal imponga las siguientes 4 medidas cautelares, conforme a lo dispuesto en el artículo 155 del citado cuerpo normativo, a saber, en primer lugar, la presentación periódica ante el juez. Toda vez que existen motivos fundados para creer que el señor Serrat podría sustraerse de la acción de la justicia, puesto que hace solo 3 meses que su domicilio está en esta ciudad de Tampico, Tamaulipas, estando su domicilio anterior en la localidad de Boca del Río, en el estado de Veracruz, y durante un periodo de 12 años, además de ser en aquella localidad en donde radican su señora esposa y su menor hijo de 8 años de edad. Como segunda medida cautelar, sus señorías, se pide la exhibición de una garantía económica, consistente en la mitad de los gastos funerarios del señor Carrasco González, monto ascendiente a 170,009 pesos y 85 centavos,
cifra que se obtiene a partir de los cálculos aritméticos que establecen los artículos 500 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, usando como base el salario mínimo vigente en la zona económica A, de la cual es parte el municipio de Tampico, Tamaulipas. Como tercera medida, sus señorías, se pide la prohibición de salir de la localidad en la cual reside el imputado, ya que, aparte de su trabajo como capitán de embarcaciones, no hay nada que ate al señor Serrat Santana al municipio de Tampico, Tamaulipas. Además, su familia, como ya se ha establecido, sus seres amados, residen en Boca del Río, en Veracruz, por lo que la Fiscalía argumenta que existen motivos fundados para creer que el señor Serrat podría sustraerse a la acción judicial. Y finalmente, como cuarta medida cautelar, se pide la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, pues la Fiscalía aduce que resultaría incongruente y hasta peligroso para la sociedad permitírsele al señor Serrat seguir capitaneando embarcaciones en tanto esté imputado de un homicidio culposo, causado presumiblemente por falta de pericia y probidad en el desempeño de sus funciones como capitán del barco Lupita Amur, pues según el testimonio del señor Manuel González Álvarez, capitán de puerto, los hombres de mar saben que cuando hay corrientes de aire y mareas altas, existe el peligro de que se formen arenales e incluso que haya rocas que queden expuestas, aunado a que la semana anterior había sido bastante tormentosa. El señor Serrat lleva 6 años ejerciendo como capitán de embarcaciones y tiene estudios en diversas escuelas náuticas con nivel de estudios equivalente a licenciatura, tal y como lo establece la opinión de la Unidad de Medidas Cautelares del Estado de Tamaulipas. Por lo que para esta Fiscalía resulta evidente que el señor Serrat es todo un hombre de mar y que por tanto él sabía o hubiera debido saber sobre los peligros de navegación y como capitán falló en su responsabilidad de preservar la seguridad de los demás navegantes. Insistiendo, resultaría incongruente, peligroso permitírsele seguir capitaneando barcos en tanto dure el proceso. Por lo anteriormente expuesto y fundado, su señoría, la Fiscalía renueva atentamente su petición de que se impongan al señor Serrat Santana las 4 medidas cautelares pedidas por esta Fiscalía. Habiendo escuchado lo anterior, se concede la palabra a la parte demandada para que exponga sus alegatos. Su señoría, en contraposición a los argumentos presentados por la Fiscalía, esta defensa manifiesta que si bien es cierto que el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que la imposición de medidas cautelares tiene como finalidad asegurar la presencia del imputado en el procedimiento, garantizar la seguridad de la víctima u ofendido o de los testigos, o evitar la obstaculización del procedimiento, sin embargo, Tal dispositivo no debe entenderse de manera aislada, sino que forma parte de un conjunto normativo que prevé la proporcionalidad de las mismas. Como bien tiene a citar la Fiscalía, el artículo 157 del ordenamiento antes mencionado, en su segundo párrafo, otorga facultad al juez para imponer una de las medidas cautelares del presente código o la combinación de varias según corresponda al caso. En su último párrafo establece que en ningún caso el juez de control podrá imponer una medida cautelar sin haber tomado en consideración la finalidad y el objeto de las mismas. De lo anterior, es evidente, señoría, que las medidas cautelares no solo buscan una garantía de seguridad para la víctima, ofendidos o testigos, sino que también debe prevalecer los derechos, la seguridad jurídica y la dignidad humana del imputado. Por tal, la defensa solicita sean denegadas las medidas cautelares solicitadas por la Fiscalía. Esto toda vez que mi cliente, el señor Serrat Santana, en ningún momento tuvo la intención de huir y ha colaborado ampliamente con la investigación realizada por el fiscal, por lo que no ha dado motivo a que se ponga en tela de juicio su disposición en el presente juicio, resultando totalmente improbable que abandone la localidad,
pues de las entrevistas realizadas por la Fiscalía a las personas que conocen al imputado, se desprende que es una persona honesta, trabajadora y de confianza, que jamás ha faltado en sus obligaciones. De igual forma, se debe considerar la conducta del imputado y su disposición en el procedimiento. Esto acorde al artículo 168 en su fracción tercera y quinta, pues para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el procedimiento, el juez de control tomará en consideración especialmente el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior. Y en segundo lugar, tomará en consideración el comportamiento del imputado cuando se le ha citado a comparecer ante el tribunal. De lo anterior, señor juez, podemos destacar que a mi cliente, el señor Serrat Santana, es innecesario imponerle la presentación periódica ante el juez, puesto que siempre que ha sido solicitado ante este tribunal, ha acudido sin miramiento alguno, y sería una injusticia, una violación a los derechos humanos, a la dignidad y a la honra de mi cliente, el que se le obligase a presentarse periódicamente ante este tribunal como si fuese un fugitivo. Por su parte, la exhibición de una garantía económica respecto a los gastos funerarios del señor Carrasco González es improcedente, toda vez que el artículo 172 del Código Nacional de Procedimientos Penales hace mención a lo siguiente. Al decidir sobre la medida cautelar consistente en garantía económica, el juez de control previamente tomará en consideración la idoneidad de la medida solicitada por el fiscal. Para resolver sobre dicho monto, el juez de control deberá tener en cuenta el peligro de sustracción del imputado, el peligro de obstaculización del procedimiento en el desarrollo de la investigación y el riesgo para la víctima u ofendidos, para los testigos o la comunidad. Es pues, señor juez, que podemos notar ampliamente que mi cliente no se encuentra en el supuesto de peligro de sustracción de la justicia ni obstaculiza el proceso. Resulta por tal injusto y violatorio a los derechos de mi cliente la imposición de esta medida cautelar. Por su parte, la prohibición de salir de la localidad en la cual reside violenta los derechos fundamentales de mi cliente y su dignidad humana por los mismos motivos expuestos con anterioridad. Pues, si el señor Serrat no ha dado motivo o lugar a muestras de peligrosidad u obstaculización de la justicia, sería injusto y absurdo que se le condenase privándole de uno de los derechos fundamentales otorgados por nuestra Constitución. Respecto a la suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral, esta debe ser denegada, pues es la única fuente de ingresos de mi cliente, de quien dependen económicamente su esposa y su hijo de 8 años de edad. Y al ser suspendido del ejercicio de su profesión, se pone en grave riesgo los alimentos de sus dependientes económicos, atentando no solo contra los derechos de mi cliente, sino contra los derechos de su familia. Además, mi cliente se ha dedicado por años al ejercicio de su profesión y ha demostrado que es un hombre apasionado por la mar, responsable, trabajador y un ciudadano ejemplar. Y la Fiscalía no me dejará mentir, señor juez, pues el fundamento de tales atributos se desprende de las entrevistas que realizó en su investigación, de donde se señala que el señor Serrat nunca fue objeto de queja alguna en su anterior trabajo, que es un marinero intachable y que lo ocurrido en aquel montículo de arena no fue un descuido de mi representado, sino que se le forzó a realizar aquel acercamiento. En base a lo anterior, resulta evidente la injusticia que se cometería con mi cliente, su esposa y su hijo menor de edad, si se decretase tal medida cautelar. Es claro, pues, señoría, que las medidas solicitadas por la Fiscalía no son aplicables al caso. Y de igual manera, estas medidas no son, de forma alguna, o no cumplen con las finalidades o el objeto de las mismas, como lo prevé el artículo 157, por lo que la defensa solicita sean denegadas todas y cada una de ellas, pues la justicia debe imperar de tal modo que nadie debe esperar del favor ni temer de la arbitrariedad.